Muy buen día a todos. Buena tarde para aquellos que nos sintonizan en las diferentes latitudes. Espero todos se encuentren bien. Mi nombre es Maynor Daniel Carías y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un, un webinar, un seminario en línea, especialmente para las empresas que están en las categorías de las MIPYMES, las micro, pequeña y mediana empresas, que cómo deben de prepararse para poder aprovechar la oportunidad cuando las economías vuelvan a reactivarse. Quiero empezar dejando este fondo en el cual, como podemos ver, pues el futuro nos llegó y nos llegó de golpe. Podemos ver algo que creíamos que iba a venir dentro de unos meses o años posiblemente, nos vino y nos vino de repente. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo actualmente? Estamos viendo, pues, las compras, ¿verdad? En pequeñas cantidades. Vemos la computadora. Por acá vemos una tarjeta de crédito o débito. Acá al fondo, pues, un celular. Y pues lo que el coronavirus trajo también, ¿verdad? La parte del cuidado, la parte de la prevención. Entonces, el tema de este webinar es preparándose las empresas para relanzar las economías después del COVID-19. Para las MIPYMES específicamente, las micro, pequeña, mediana empresas, ¿cómo deben aprovechar las oportunidades? Porque, cierto, el COVID-19 trajo cambios y junto con esos cambios, pues también trajo oportunidades. Y las micro, pequeña y medianas empresas son aquellas empresas que hacen el dinamismo. ¿Por qué? Porque son empresas de emprendedores o son empresas familiares que le dan vida a la economía. Pareciera que cuando apareció el COVID, una de sus principales víctimas fue la imaginación y la creatividad. ¿Por qué? Porque realmente el COVID-19 cuando aparece, pues nos damos cuenta que tanto las civilizaciones, las sociedades, los negocios y los gobiernos realmente no estaban preparados, no estábamos preparados para algo tan sorpresivo. Y hoy pues quiero abordar el tema para que los micro, pequeños y medianos empresarios pues podamos tomar una ruta para poder hacer un efecto rebote después de la pandemia del COVID-19. Como vemos acá, pues todos en algún momento hemos sido emprendedores y le hemos empezado a dar forma a aquellas ideas, a aquellos proyectos que un día los tuvimos en el mundo de las ideas, pero se nos ha permitido traerlo al mundo real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la verdad, hoy de eso se trata este tema. Mi nombre, como les decía, es Maynor Daniel Carías y vamos a abordar el tema preparándonos o preparándose las empresas para relanzar sus economías después del COVID-19. Y pues la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿cuál va a ser la nueva normalidad? Hasta el año 2019, podemos decir todo era normal. O más bien, hasta mediados del mes de marzo del año 2020, todo era normal, todo era, nos reuníamos, visitábamos a nuestros amigos, visitábamos a nuestros familiares, andábamos de un lado para otro, pero aparece el COVID-19 y de repente nos trae cambios que no nos esperábamos. Entonces, la normalidad que nosotros decíamos tener ahora se ha convertido en una nueva normalidad. Y ha llegado el momento en el que todos nos debemos apoyar. No solamente apoyándonos, como bien lo vimos, muchos apoyando a sus vecinos de escasos recursos, llevándole
insumos necesarios, ¿verdad? Cuando aparece la pandemia, sino que también ha llegado el momento en el que todos debemos apoyarnos consumiendo más en locales cercanos, en locales de nuestros amigos, consumiendo más todo lo que tenga que ver con nuestras localidades. Ha llegado el momento en el que de esa forma vamos a poder dinamizar la economía de los micro, pequeños y medianos negocios. Como vemos acá, cuando todos los engranajes están colocados en la forma correcta, cada engranaje hace su función, empieza a cobrar impulso y pues el objetivo es ir hacia adelante. El webinar de este día lo vamos a manejar en 4 ejes principales. Creo que vamos a abordar tal vez unos 30 minutos para poderlo llevar a cabo. Les recomiendo que usted pueda tomar nota, pueda implementarlo y mejorar, hacer todas las mejoras posibles que usted encuentre en esta pequeña capacitación. El primer eje, muy importantísimo, es la comunicación. Vital. La comunicación va a seguir incluso a pesar del COVID. Necesitamos comunicación, pero que sea una muy buena comunicación. La parte de las empresas sería el eje número 2. ¿Cómo son? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo van a aprovechar la oportunidad? ¿Cómo vamos a ser los consumidores post-pandemia? ¿Qué nuevos hábitos vamos a tener? ¿Qué nuevas costumbres debemos adoptar? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a hacer como sociedad? Y las empresas post-pandemia, ¿cómo van a hacer? ¿Qué oportunidades deben aprovechar? ¿Cuáles son las más impactadas, las menos impactadas? Eso es lo que vamos a estar viendo. Dentro de la comunicación, las empresas y los clientes deben tener un idioma entendible, un idioma, un mensaje en ambas vías. Estamos viendo que el regreso a la dinámica económica será completamente progresiva, por fases. Cuando regresemos no quiere decir que vamos a tener una puerta abierta de par en par y vamos a salir a hacer lo normal, lo mismo. No. El regreso a la dinámica económica es completamente progresiva. Hace unas semanas empezamos a ver algunos reapertura del transporte urbano en la ciudad capital. Hemos estado leyendo que hay más de 40,000 buses del servicio extraurbano que están completamente detenidos. Empresas como estas del sector de transporte están completamente inmóviles. Entonces, el regreso a la dinámica, todavía hay muchos negocios que están cerrados, otros con otro tipo de forma de trabajo. Entonces, el regreso a la dinámica será progresiva. Los servicios mínimos, los servicios, en el caso de los productos, van a ser mínimos. Las compras, aquellas grandes de carretillas llenas, vehículos llenos de productos, realmente ya no van a ser así. Entonces, eso es algo que tanto el empresario como el cliente deben entenderlo, que aquellas grandes compras, aquellos grandes volúmenes, entre el corto y el mediano plazo no van a ser como antes. Y algo bien importante, el trabajo desde casa o el home office. Este era un proyecto que muchas empresas, incluso los gobiernos, lo tenían pausado, lo tenían ahí a largo plazo, a 18 meses, a 20 meses, a 24 meses, a 30 meses, a 5 años, el trabajo a distancia, el trabajo remoto. Y hoy con la pandemia, parece que tanto las personas como las empresas recibieron una capacitación acelerada en 2 meses para poderlo llevar a cabo. Entonces, el trabajo desde casa a distancia vino de sorpresa y vino para quedarse. Algo importante que deben hacer los empresarios es guardar ciertas materias primas estratégicas. Muchas empresas trabajaban bajo el sistema justo a tiempo o just in time en inglés, HIT en inglés, HAT en español, de mantener en el mínimo sus niveles de abastecimientos, mantener en el mínimo sus inventarios, mínimo costo de bodega, mínimo costo de logísticas. Pero con esta cosa, esta situación de la pandemia que vino de sorpresa, pues
dependiendo en el sector o el segmento donde usted se encuentre, va a haber que guardar ciertas materias primas estratégicas. ¿Por qué? Porque estamos viendo las restricciones en el transporte. Ahorita, por ejemplo, hay días específicos para circulación de vehículos, los vehículos que terminan en número par, los vehículos que terminan en número impar, cada uno está teniendo un día específico de la semana para poder circular. Entonces, va a ser necesario aquellas materias primas que son vitales para el negocio, tenerlas por ahí en reserva. Y tocar la puerta del cliente. Si vemos, antes era el cliente el que llegaba al negocio. Era el cliente el que iba al supermercado, el cliente era el que llegaba a la tienda, al restaurante, y esto dio un giro total. Ahora es el negocio el que debe llegar a tocar la puerta del cliente. El restaurante ahora va a ser difícil que espere mucha clientela dentro de su local, ahora va a ser un trabajo con entrega a domicilio. Importantísimo readaptarnos. Los empresarios van a tener que comunicarse con los grupos de interés más importantes y los grupos de interés más importantes son la integración de su cadena. Una integración a la inversa va a tener que tener muy buena comunicación con sus proveedores, con los proveedores de materias primas, con los proveedores de materias en proceso, con los proveedores de productos procesados y va a tener que tener muy buena relación con su canal hacia adelante, con su distribuidor mayorista, con su distribuidor minorista, con su distribuidor detallista y con el consumidor final. Eso es importantísimo. Y el impulso comercial, aquello que nos llevó a darle forma al negocio, a traer el negocio del mundo de las ideas y poderlo convertir en realidad, esa fuerza impulsora hay que seguirla teniendo, no debemos perderla. Y debemos identificar oportunidades y nuevos canales. Por ejemplo, se me ocurre una empresa que vende insumos agrícolas. Puede vender zapatos. Y ustedes dicen, ¿zapatos? Sí, zapatos. Nuestros productores agrícolas normalmente tienen un gusto por la bota vaquera. Entonces, nuestros productores les gusta la bota vaquera. Entonces, es una oportunidad para que una empresa que vende insumos agrícolas pueda vender zapatos, en este caso, botas vaqueras. No digamos ahorita que nos encontramos en invierno y puede ser la oportunidad de la venta de botas de hule. En fin, hay que identificar esas oportunidades y esos nuevos canales para poder tener un flujo adecuado de ingresos. Reorientación de los servicios o productos. Tenemos que buscarle nuevos usos o nuevas formas de los productos o servicios que nosotros estemos vendiendo. Tenemos que ver a quién más le interesa, quién más está interesado en otros lugares, cómo pueden usar lo que yo vendo o lo que yo produzco en otros mercados. Y debemos revisar nuestras fortalezas. ¿Y cuáles son nuestras fortalezas? Si vamos, por ejemplo, al ámbito militar, vamos a ver que nuestras fortalezas no es lo que mejor nos permite defendernos. Nuestra fortaleza es lo que mejor nos permite hacer un ataque. ¿En qué somos fuertes? ¿Dónde somos fuertes? Si somos fuertes en calidad, por ejemplo, un restaurante, si son fuertes en calidad, entonces, si eran fuertes, si su fortaleza era la calidad, ahora deben de tener esa misma fortaleza para seguir con esa calidad entregando a domicilio, por ejemplo. Ahora veamos el eje número 2, la parte que le corresponde a las empresas. Esa parte fundamental. Y las empresas van a tener que seguir teniendo lealtad a la marca y al propósito original del negocio. Lealtad a la marca, a lo que han vendido. No es el momento de buscar nuevas marcas y nuevas cosas así que desfiguren el negocio original. Es el momento de hacer una mejor comprensión, una mejor calidad humana en cuanto a la marca y al propósito original de la empresa. Fortalecer relaciones es importantísimo en este momento y de aquí en adelante. Integrar la cadena hacia la inversa con los proveedores de materias primas, los proveedores de insumos básicos, proveedores de productos terminados y no digamos con nuestros clientes, con nuestros distribuidores, mayoristas, minoristas, detallistas y el consumidor final. Desarrollar nuevas formas de trabajo con los clientes va a ser vital.
Estamos viendo que un montón de emprendedores y micros, pequeñas y medianas empresas se volcaron a publicitar sus negocios en las redes sociales. Muy bien, magnífico. Pero, ahora bien, están intentando vender en línea y el asunto es, ¿y cómo van? Magnífico si venden en línea, pero ¿cómo van a cobrar en línea? ¿Cómo van a cobrar si están a distancia? Entonces, hay que desarrollar nuevas formas de trabajo con los clientes. Vamos a tener que desarrollar alianzas estratégicas. Por ejemplo, si están vendiendo en línea, magnífico. Ahora bien, ¿cómo van a cobrar en línea? Van a tener que hacer una alianza estratégica con un banco de su localidad e ir a ese banco y preguntar cómo van a hacer para que el cliente que les compra en línea les pueda pagar en línea. Porque recordemos que los ingresos son la parte medular que le dan vida a las empresas. Porque está bien vender, pero ¿qué pasa si no estamos cobrando? Entonces, esa parte es importante, esa alianza estratégica con el sistema bancario para que yo vendo y mi cliente me pague, ya sea con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o un depósito previo, cualquier forma de esas que agilicen los trámites de los negocios. Nuevas formas de generar ingresos. Tenemos que buscar qué otras maneras de buscar ingresos con nuestro negocio. Eso es importantísimo. Y debemos aprender a analizar los tiempos. No solo ver el efecto a corto plazo de lo que está causando la pandemia. No solo ver la gente que ha sido despedida, la gente que está siendo suspendida, las empresas están dando licencias sin goce de salario. No solo ver eso, claro, ese es un efecto temprano ahorita, al corto plazo, pero tenemos que ver a mediano plazo y a largo plazo cómo vamos a aprovechar esa oportunidad que se está generando. Porque es cierto, el COVID-19 trajo cambios severos, pero también con eso mismo venían acompañadas nuevas oportunidades que muchos las estábamos aplazando, las estábamos mandando a 2 años, a 5 años, pero el COVID-19 trajo las oportunidades en conjunto con las discrepancias. Y los consumidores post pandemia. ¿Qué vamos a tener los consumidores? Vamos a tener un mayor control de gastos. ¿Por qué? En la medida que posiblemente tengamos menos ingresos, vamos a estar gastando menos. El precio va a ser fundamental y las cantidades ya no van a ser grandes, por lo menos en el corto plazo. Las cantidades de compra van a ser pequeñas cantidades. Vamos a tener nuevos patrones de conducta. Ejemplo de esto, pues las personas que vivieron durante el terremoto del 76. Hasta esa fecha, muchas de las casas, por ejemplo, en Guatemala, eran construidas con adobe. Y el techo era de tejas. Todo ese peso del techo más el peso de las enormes paredes, cuando vino el terremoto, muchísimas, pero muchísimas de esas casas se cayeron. ¿Qué empezó a surgir a partir de esa etapa? Una nueva forma de construcción. Empezaron a usar materiales como el ladrillo, el block, el uso de hierro, cemento, y las casas fueron convirtiéndose en casas con menos peso. Los techos empezaron a hacerse ya de láminas y la cantidad de peso completamente fue diferente. Entonces, ese cambio social, ese nuevo modelo que surgió después del terremoto, es algo que lo estamos viendo. El precio tendrá una mayor importancia. ¿Por qué? Normalmente, tal vez cuando las personas están acostumbradas a comprar una marca que les hace sentir bien, que les da sensación de seguridad, posiblemente entonces los consumidores van a seguir comprando la marca, pero tal vez ya no en la misma tienda, ya no con el mismo proveedor, sino que posiblemente va a ser una compra directa entre la empresa proveedora o la empresa dueña de la marca o una compra en internet o, por ejemplo, el uso del marketplace en Facebook
que anuncia infinidad de artículos, entonces posiblemente se compre la misma marca, pero a un menor precio. Y el consumo en casa va a crecer. Eso definitivamente, una gran cantidad de la población está en su casa guardando responsablemente la cuarentena para prevenir el avance del COVID-19. Entonces, en casa hay un consumo. Las necesidades siguen siendo exactamente las mismas, pero desde casa. Y en las compras desde casa, la salud será el enfoque principal. No vamos a estar comprando algo para que nos cause un daño o una enfermedad. Lo que vamos a estar comprando tiene que ver precisamente con cuidar nuestra salud. Entonces, eso es importante. ¿Habrá un compromiso de las marcas hacia la sociedad? Definitivamente. Las grandes marcas van a tener que acercarse más a sus clientes para poder mantener y sostener la confianza que ha habido. Y la demanda online, definitivamente, ese era un sueño que posiblemente estaba postergado, pero lo vemos ahora, la demanda online, las compras en línea, las compras con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, las compras a través del internet, de la computadora, del teléfono, vinieron para quedarse. ¿Y cómo va a ser la característica de las empresas post-pandemia? Dentro de las empresas hay algunas que están siendo seriamente afectadas. Hablábamos hace un momento, el transporte extraurbano, por ejemplo, y el transporte urbano están siendo fuertemente afectados, tienen ya meses de no estar operando. En fin, una cantidad, el turismo, por ejemplo, es otro segmento duramente golpeado por la pandemia. Pero hay empresas que han estado sufriendo menos. Y entre ellas podemos ver, por ejemplo, las empresas de alimentos. Increíble, sin alimentos no podemos sobrevivir ninguna sociedad. Ninguna sociedad puede sobrevivir sin lo que produce la agricultura, esos cultivos para consumo en fresco, esos cultivos que se producen para producir materia prima, para procesar, todo lo que tiene que ver con alimentos naturales, procesados, semiprocesados, esas son de las empresas que menos están sufriendo un gran impacto. Pero ¿qué deberán hacer los productores agrícolas, por ejemplo? Van a tener que entender el mercado. No van a poder estar comprando como antes, produciendo sin un control. Van a tener que producir específicamente para etapas muy propias de algunos de los productos. Otra que posiblemente, tal vez no nos guste, pero que también siguen estando quizás más activas en estos momentos, son las empresas funerarias. Pues no nos gusta pensar en la muerte, ¿verdad? Pero tarde o temprano la muerte llega. Entonces, así como nacer en un día fue parte de la vida, pues morir también es parte natural de la vida. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Las empresas que menos impacto tienen. ¿Y qué les queda a estas empresas en el corto plazo? Tienen que observar más hacia los mercados, los diferentes mercados, los diferentes lugares de abastecimiento, las fuentes de suministro. Las personas de los mercados van a tener que estarse de preferencia haciendo alianzas con los productores locales para poder tener producto fresco, para poder tener producto disponible en calidad y en cantidad, pero fresco. En el mediano plazo, ¿qué le queda a los negocios? Digitalizar el negocio y promoción. Pero cuando hablamos de digitalizar el negocio, no me refiero solamente a poner un anuncio en Facebook, a anunciar una página y darle like. No te puedes quedar solo con el like en Facebook o con el compartir. Es parte fundamental de la parte publicitaria, pero lo ideal es de que alguien le da like y que llegue a tu local a comprar o que pida algo. Digitalizar el negocio debe ir más allá de publicar, solo poner algo en Facebook y que alguien le dé compartir o le da un me gusta. Si vas a estar en Facebook, yo te recomiendo que debes de estar, por ejemplo, debes amplificar la información, debes colocar dónde te ubicas, qué días atiendes, a qué horarios. Si puedes poner el precio de tus artículos, magnífico. No solo digas inbox. No, las personas que compramos queremos saber el precio. ¿Por qué?
Porque el precio es una referencia. Por ejemplo, si vamos al mercado y encontramos una sandía y preguntamos qué cuesta y nos dice 20 quetzales, pero caminamos unos 3, 4 locales más, encontramos las mismas sandías con el mismo tamaño, con la misma calidad y nos la ofrecen a 15. Entonces venimos y la compramos. ¿Por qué? Y cualquiera dice, el regateo, y debemos de saber que el regateo es parte del proceso económico, es parte de una de las formas de negociación indispensables, porque necesitamos opciones. Entonces, cuando publiques tu negocio en Facebook, ponle el precio. Si puedes poner el precio, magnífico. Y más promoción. Cuando me refiero a promoción, no me refiero a una promoción económica. Por ejemplo, 2 por 1 o paga 2, lleva 3. No, no me refiero a ese tipo de promoción. Me refiero a una promoción de una publicidad enfocada, una publicidad de impacto, mayor publicidad, mayor impacto, atrayendo un segmento de clientes, los clientes que ya se tienen, cómo atraer nuevos clientes. ¿Cómo lograr, por ejemplo, una recompra? Porque lograr la primera compra posiblemente es una de las etapas, como puede ser tan difícil como puede ser una de las más fáciles, lograr la primera compra. Lo difícil es lograr que el cliente me vuelva a comprar 1, 2, 10, 100, 1000 veces si fuera necesario o si fuera posible. Entonces necesitamos que el cliente no solo me haga una primera compra, sino que me haga compras continuas. Eso es fundamental en los negocios. Y en el largo plazo, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una reingeniería del negocio, replantear el negocio, hacer una reinvención del negocio. Si voy a vender en línea, debo aprender a cobrar en línea. Si voy a vender en línea, recordemos que si estamos en el Internet o en las diferentes redes sociales, vamos a estar quizás en todo el mundo. Posiblemente, si te anuncias en línea, te van a hacer un pedido en otro departamento, en otra región, por ejemplo, de Guatemala. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer si nos pide alguien un producto y ese cliente está en Petén? Debemos de tener la habilidad y la logística para poder mandarle a ese cliente que se encuentra en el Petén, por ejemplo, a través de uno de los diferentes sistemas de transportes que nosotros tenemos, ¿verdad? Y mandarle el producto. O voy a tener un distribuidor, un socio estratégico en alguna región. Ahora imaginemos qué tal si el pedido de nuestro producto viene de otro país. ¿Cómo vamos a hacer para poder enviar ese pedido a otro país? Debo tener un socio estratégico, debo tener toda una logística. Entonces, es la forma de lo que nosotros vamos a tener que ir aprovechando para poder irnos en esta oleada que viene post pandemia. Y una de las preguntas así difíciles, ¿verdad? Que muchos decimos, ¿cuándo va a ser la próxima crisis? ¿Cuándo será? Esperemos en Dios que no haya otra, porque pues máxime como esta, que no estábamos preparados. Pero, ¿y si aparece? ¿Y cuándo va a aparecer? No lo sabemos. Esperamos en Dios que no aparezcan, pero si aparece, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar preparados. Eso es lo que nos queda, estar preparados. Y el punto clave de esto es la estrategia. ¿Qué estrategia voy a aplicar? Para aplicar una estrategia debo entender 2 puntos sumamente importantes. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estamos hoy como empresa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Y a dónde quiero llegar? Debo saber cuál es el objetivo. Porque si yo tengo definido dónde estoy ahora y a dónde quiero llegar, voy a saber adecuar el mejor plan para poder llegar a esa estrategia, a ese objetivo que me he planteado. De eso se trata esto, de ver las oportunidades, de ver más allá del impacto en el corto plazo. Quiero que este webinar sea de mucha ayuda, tómelo como una base para que usted pueda aprovechar las oportunidades. Muchas gracias.